Una joven arquitecta mexicana es traicionada por su prometido y abandonada en pleno desierto de Sonora durante lo que creía sería una escapada romántica. Al borde de la muerte por deshidratación, es rescatada por Amara, un misterioso nómada del desierto que vive alejado de la civilización. Lo que comienza como un rescate se transforma en una historia de sanación, redescubrimiento personal y un amor inesperado que desafía todas las convenciones sociales entre dos mundos completamente opuestos. El sol del desierto de Sonora me golpeaba el rostro con una crueldad que jamás había experimentado. Mis labios, agrietados como la tierra seca bajo mis pies, apenas podían articular su nombre. Diego, Diego, por favor. Pero él ya no estaba ahí. 3 horas antes todo había sido diferente. Recuerdo vívidamente cómo Diego tomó mi mano mientras manejaba su camioneta por la carretera que se adentraba en el desierto. Sus ojos brillaban con esa sonrisa que me había enamorado desde que lo conocí en la Universidad de Arquitectura en Guadalajara. ¿A dónde vamos exactamente?, le pregunté ajustando el aire acondicionado. El paisaje se volvía cada vez más árido, más desolado. «Es una sorpresa, Camila. Confía en mí», respondió apretando mi mano. «He planeado algo especial para nuestro aniversario, algo que nunca olvidarás». Y tenía razón, nunca lo olvidaría. Habíamos estado juntos 3 años, 3 años en los que construimos planes, sueños, una vida en común. Yo había terminado mi carrera de arquitectura con honores. Él se había graduado en ingeniería civil. Teníamos todo planeado: la boda en diciembre, la luna de miel en Europa, comprar una casa en las afueras de Guadalajara. Mi mamá ya había empezado a planear los detalles de la ceremonia. «Mira», me dijo señalando hacia el horizonte, «allí es donde vamos». No veía nada más que desierto, cactus y montañas lejanas, pero confié en él. Siempre lo había hecho. La camioneta se detuvo en medio de la nada. Literalmente en medio de la nada. No había caminos, no había señales, no había absolutamente nada excepto el silencio ensordecedor del desierto y el calor que ya comenzaba a ser insoportable, a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. «Diego, ¿qué hacemos aquí?», pregunté mirando alrededor con cierta inquietud. Él apagó el motor y se quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Cuando finalmente me miró, había algo en sus ojos que no reconocí, algo frío, calculado. «Camila, necesito decirte algo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era el tipo de declaración romántica que había esperado. «¿Qué pasa?», susurré. «He estado viendo a alguien más». Las palabras me golpearon como una bofetada. El aire del desierto, que ya era sofocante, se volvió imposible de respirar. «¿Qué dijiste?». «Andrea, la conociste en la fiesta de mi oficina el mes pasado, la rubia de marketing». Recordé vagamente a una mujer joven, bonita, que había sido demasiado amigable con Diego esa noche, pero nunca sospeché, nunca imaginé. ¿Por qué?, fue lo único que pude articular. «Es complicado», respondió evitando mi mirada. «Ella y yo tenemos más en común. Viene de una familia con dinero, tiene conexiones. Su padre es socio de una constructora importante. Puede ayudarme a crecer profesionalmente de maneras que tú no puedes». Sentí como si me hubieran arrancado el alma del pecho. 3 años, Diego. 3 años no significan nada para ti. Significaron mucho, pero tengo que pensar en mi futuro. ¿Y qué hay de nuestros planes? La boda, la casa. Ya cancelé todo. Mi mamá se encargó de avisar a los proveedores. La traición se sentía como veneno corriendo por mis venas. No solo me había engañado, sino que había planeado todo esto. La humillación de traerme al desierto, de hacerme pasar por este momento horrible lejos de todo y de todos. «¿Por qué aquí?», pregunté temblando. «¿Por qué me trajiste a este lugar horrible para decirme esto?». Diego se bajó de la camioneta. Yo lo seguí, mis piernas temblando, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. «Porque necesito que entiendas que esto es definitivo. No hay vuelta atrás». «Está bien», dije, tratando de mantener algo de dignidad. «Regresemos. Puedes dejarme en casa de mi hermana y nunca más me volverás a ver». Pero Diego no se movió hacia la camioneta. En cambio, sacó mi maleta pequeña de la parte trasera y la dejó caer en el suelo del desierto. «¿Qué haces?». «No puedo llevarte de regreso, Camila. El mundo se detuvo». «¿Qué quieres decir?». «Andrea, ella sabe sobre ti y no puede haber complicaciones». «Diego, ¿estás loco? No puedes dejarme aquí». Pero él ya estaba subiendo de nuevo a la camioneta.
Corrí hacia la puerta del conductor, golpeando la ventana. «Diego, Diego, esto es una locura. Puedo morir aquí». Él encendió el motor. A través del vidrio pude ver lágrimas en sus ojos, pero su expresión se mantuvo firme. «Alguien pasará por esta carretera. Solo camina hacia el norte. Eventualmente llegarás a algún lugar. No hay ninguna carretera. Mírate alrededor. No hay nada». Pero él ya había puesto la camioneta en marcha. Vi cómo se alejaba, cómo la nube de polvo que levantaba las llantas gradualmente se desvanecía, hasta que solo quedó el silencio absoluto del desierto. Y yo, sola, con una maleta pequeña, la ropa que traía puesta y una botella de agua a medio terminar. Al principio no podía creer que esto fuera real. Me quedé parada en el mismo lugar durante no sé cuánto tiempo, esperando que regresara, que me dijera que era una broma cruel, que todo era parte de algún plan retorcido, pero que al final me llevaría de vuelta a casa. Pero no regresó. El sol subía implacablemente en el cielo y el calor se volvía más intenso con cada minuto que pasaba. Abrí mi maleta buscando algo útil: ropa, productos de belleza, sandalias, nada que me sirviera para sobrevivir en el desierto. Fue entonces cuando la realidad me golpeó completamente. Diego realmente me había dejado aquí. El hombre que decía amarme, con quien había planeado pasar el resto de mi vida, me había abandonado en el desierto para morir, porque eso era lo que iba a pasar. Iba a morir. Comencé a caminar en la dirección que creí que era norte, arrastrando mi maleta por la arena y las rocas, pero después de una hora ya no tenía fuerzas. El sol era implacable, mi agua se había terminado, y cada paso se sentía como si fuera el último. Me senté en una roca, tratando de encontrar algo de sombra, y saqué mi teléfono. Sin señal, por supuesto. Las lágrimas que derramé se evaporaban antes de llegar a mis mejillas. El desierto me las robaba, como estaba robando mi vida gota a gota. Pensé en mi familia. Mi mamá, que estaría esperando noticias sobre el viaje romántico. Mi hermana Clara, que siempre había desconfiado de Diego, pero nunca me lo había dicho directamente. Mi papá, que trabajaba en la construcción desde los 16 años para darnos una educación que él nunca tuvo. ¿Cómo iba a explicarles que su hija, la arquitecta de la familia, había muerto en el desierto porque confió en el hombre equivocado? El sol comenzaba a bajar, pero el calor no cedía. Mis labios estaban tan secos que sangraban. Mi visión comenzaba a nublarse. Ya no podía caminar más. Me acosté en la sombra escasa de un cactus grande, cerrando los ojos, esperando que todo terminara rápido. En mis últimos momentos conscientes, maldije a Diego, maldije mi ingenuidad y maldije el día en que decidí creer que alguien como él podía amarme realmente. Fue entonces cuando escuché el sonido de cascos. Al principio pensé que era un delirio, pero el sonido se hizo más fuerte, más real. Abrí los ojos con dificultad y vi una figura aproximándose en la distancia. Un hombre a caballo, moviéndose con la gracia de alguien que conoce el desierto como la palma de su mano. Traté de gritar, pero solo salió un gemido ronco de mi garganta. El jinete se acercó más y pude ver sus rasgos: piel bronceada por el sol, cabello largo y negro recogido, ojos oscuros que parecían ver directamente a través de mi alma. Vestía ropa simple pero práctica, claramente diseñada para la vida en el desierto. Se bajó del caballo de un movimiento fluido y se arrodilló a mi lado. «Tranquila», me dijo con una voz profunda y calmada, hablando en un español con un acento que no pude identificar. «Estás a salvo ahora». Sus manos fuertes pero gentiles tocaron mi frente. «¿Tienes fiebre? ¿Cuánto tiempo has estado aquí?» «Todo el día», te susurré. Sin más palabras me levantó en sus brazos como si no pesara nada. La sensación de seguridad después de tantas horas de terror fue abrumadora. «Me llamo Amara», me dijo mientras me acomodaba cuidadosamente sobre su caballo. «Y tú no vas a morir hoy». Desperté en un lugar que parecía salido de un sueño, o tal vez de una película sobre las 1001 noches. El techo sobre mi cabeza estaba hecho de telas coloridas que se movían suavemente con la brisa del desierto, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre mi rostro. Por un momento, no recordé nada. Luego, como una avalancha, todos los recuerdos del día anterior me golpearon. Diego, la traición, el abandono, la certeza de que iba a morir, y después él. «Amara, ya despertaste». Escuché su voz desde algún lugar cercano. Me incorporé lentamente.
sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestando por el castigo que había sufrido bajo el sol del desierto. Estaba recostada sobre una cama baja, cubierta con mantas suaves y coloridas. A mi alrededor, el espacio era pequeño pero acogedor. Había alfombras extendidas sobre el suelo, cojines apilados contra las paredes de tela, y el aroma de hierbas que no reconocía flotaba en el aire. ¿Dónde estoy?, pregunté, mi voz todavía ronca. Amara apareció desde detrás de una cortina, cargando una bandeja con lo que parecía ser comida. A la luz del día que se filtraba a través de las telas, pude verlo mejor que el día anterior. Era alto, de constitución atlética, pero no excesivamente musculosa como alguien cuyo cuerpo había sido moldeado por la vida al aire libre más que por un gimnasio. Sus rasgos eran una mezcla fascinante que no podía ubicar étnicamente. Pómulos altos, nariz recta, labios definidos y esos ojos oscuros que parecían guardar secretos milenarios. «En mi hogar», respondió simplemente colocando la bandeja cerca de mí. «Es temporal, se mueve con las estaciones y las necesidades del desierto». Miré a mi alrededor con más atención. Era una tienda, pero no como las tiendas de campaña que conocía. Esta era elaborada, hermosa, claramente construida por alguien que sabía cómo vivir cómodamente en el desierto. «¿Eres beduino?», pregunté, sintiéndome un poco tonta por la pregunta. Él sonrió por primera vez, y fue como ver salir el sol después de una noche muy larga. «Algo así. Mi pueblo ha vivido en estos desiertos por generaciones. Algunos nos llamarían nómadas, otros simplemente diferentes». Se sentó en el suelo frente a mí, con las piernas cruzadas, y me ofreció un vaso de lo que parecía ser té. «Bebe esto. Te ayudará a recuperar fuerzas». El líquido estaba tibio y tenía un sabor herbal complejo, ligeramente dulce, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera probado antes. Pero era delicioso, y sentí inmediatamente cómo mi cuerpo lo agradecía. «¿Cómo me encontraste?», pregunté después de tomar varios sorbos. «El desierto me habló de ti», respondió, y por la forma en que lo dijo supe que no estaba siendo metafórico. Vi las señales, las aves que volaban en círculos, el cambio en el viento, la manera en que el sol se reflejaba en las rocas. El desierto siempre avisa cuando alguien está en peligro. ¿Eso realmente funciona? Para quienes sabemos escuchar, sí. Tomé más té, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. «No entiendo por qué me ayudaste. Soy una completa extraña». Sus ojos se oscurecieron ligeramente. «Nadie merece morir abandonado en el desierto, especialmente no una mujer joven que claramente fue traicionada por alguien en quien confiaba. ¿Cómo sabes que fui traicionada? Tus pertenencias, tu ropa, la manera en que estabas vestida no era para una travesía por el desierto, y la expresión en tu rostro cuando te encontré se detuvo. He visto esa mirada antes. El dolor de una traición profunda es inconfundible». Las lágrimas amenazaron con brotar de nuevo, pero las contuve. Mi prometido me trajo aquí para decirme que me dejaba por otra mujer, una con mejor posición social, y después me abandonó. Amara guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz tenía una dureza que no había escuchado antes. Los hombres que abandonan a las mujeres en el desierto no merecen ser llamados hombres. ¿Has visto esto antes? Una vez, hace algunos años. Un hombre de la ciudad trajo a su esposa aquí, la golpeó y la dejó. Ella no tuvo tanta suerte como tú. El peso de sus palabras me golpeó. ¿Murió? La encontramos, pero demasiado tarde. Sus ojos me miraron directamente. Por eso, cuando el desierto me habló de ti, no dudé en venir. Bebí más té, sintiendo cómo el calor se extendía por mi pecho. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Toda la noche y parte de la mañana. Tu cuerpo necesitaba recuperarse de la deshidratación y el shock térmico. Miré hacia abajo y me di cuenta de que ya no llevaba la misma ropa del día anterior. En cambio, vestía una túnica suave de algodón que no reconocía. ¿Mi ropa? Estaba empapada en sudor y sucia. La lavé y está secándose afuera. «No te preocupes», añadió al ver mi expresión. «Mi hermana Yaretsi se encargó de cambiarte. Ella vive en la tienda de al lado con su familia». ¿Tienes familia aquí? Somos una comunidad pequeña, 5 familias que viajamos juntas. Mi hermana y su esposo, mis padres, mi primo con su familia y una pareja mayor que han sido como abuelos para todos nosotros. ¿Y tú? ¿No tienes esposa?». La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla y me sonrojé inmediatamente.
Amara sonrió de nuevo. No, nunca encontré a la mujer adecuada. Al menos no hasta... Se detuvo abruptamente. ¿Hasta qué? Nada. Concéntrate en recuperarte. Comí lentamente la comida que me había traído. Una especie de guiso con verduras y especias que no reconocí, pero que estaba delicioso. Pan plano casero, dátiles y más de ese té maravilloso. ¿Qué haces aquí exactamente?, pregunté entre bocados. Digo, ¿cómo vives en el desierto? Criamos cabras y ovejas. Recolectamos plantas medicinales que crecen solo en ciertas épocas del año. Comerciamos con las ciudades cercanas. Tenemos conocimientos sobre el desierto que las universidades no enseñan. ¿Nunca quisiste vivir de otra manera? ¿En una ciudad? Estudié en la ciudad, respondió sorprendiéndome. Pasé 4 años en Hermosillo, estudiando biología y ecología del desierto. Pero después regresé aquí. ¿Por qué? Porque este es mi hogar verdadero. Porque aquí tengo un propósito que va más allá de ganar dinero o impresionar a otros. Porque aquí soy quien realmente soy. Sus palabras resonaron en algo profundo dentro de mí. Yo estudié arquitectura. Siempre quise diseñar edificios hermosos, casas donde las familias pudieran ser felices. Pero Diego, él decía que mis ideas eran demasiado idealistas, que necesitaba ser más práctica. ¿Y qué piensas tú? Ya no sé qué pensar sobre nada. Amara se inclinó hacia adelante. El desierto tiene una manera de clarificar las cosas, de mostrar lo que realmente importa y lo que es solo ruido. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme aquí?, pregunté de repente, dándome cuenta de que no tenía absolutamente ningún plan. El tiempo que necesites. Pero no puedo quedarme para siempre. Tengo que regresar a mi vida, a mi trabajo, a mi familia. ¿Tienes que hacerlo? La pregunta me tomó por sorpresa. Por supuesto que sí. Es mi vida. ¿Es la vida que tú elegiste o la vida que otros eligieron para ti? No pude responder inmediatamente, porque la verdad era que no estaba segura. Mi familia me está esperando. Deben estar preocupados. ¿Saben dónde estás? No. Diego les dijo que íbamos a hacer un viaje romántico de fin de semana. Entonces tienen tiempo antes de preocuparse realmente. Terminé de comer en silencio, procesando todo lo que había pasado. Cuando levanté la vista, Amara me estaba observando con una expresión que no pude interpretar. ¿Qué?, pregunté. Nada. Es solo que... Ayer, cuando te encontré, pensé que eras hermosa incluso al borde de la muerte. Ahora que estás recuperándote, eres luminosa. Mi corazón dio un vuelco inesperado. Había algo en la manera en que me miraba, en el tono de su voz, que era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado con Diego o con cualquier otro hombre. Si esta parte también te tocó el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Necesito aire fresco, dije de repente, sintiéndome abrumada por la intensidad de sus palabras y por mis propios sentimientos confusos. Por supuesto. ¿Puedes caminar? Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaron un poco, pero se sostuvieron. Amara levantó una sección de la pared de tela y salimos al exterior. El paisaje que me recibió era completamente diferente al desierto árido donde Diego me había abandonado. Estábamos en una especie de oasis pequeño, con algunas palmeras y un manantial de agua clara. Las tiendas de su comunidad estaban dispuestas en un semicírculo alrededor del agua y pude ver cabras y ovejas pastando tranquilamente cerca. «Es hermoso», susurré. «Este lugar especial aparece solo una vez cada pocos años. Cuando lo encontramos, sabemos que es tiempo de quedarnos por un tiempo». Una mujer se acercó a nosotros, claramente la hermana de Amara por el parecido en los ojos y la estructura del rostro. «Yaretsi», me dijo Amara. «Ella es Camila». Yaretsi me sonrió cálidamente. «Me alegra ver que ya estás mejor. Ayer estábamos muy preocupados por ti». «Gracias por cuidarme», respondí. «No hay de qué. Cualquier mujer en tu situación habría recibido la misma ayuda». Pero cuando miré a Amara, supe que no era completamente cierto. Había algo más en todo esto, algo que ninguno de los dos estaba diciendo en voz alta. Y por primera vez desde que Diego me había abandonado, sentí una chispa de algo que no era dolor, era esperanza. Los días comenzaron a pasar de una manera que nunca había experimentado antes, sin relojes, sin horarios, sin el constante estrés de la vida moderna. Mi cuerpo empezó a sincronizarse con los ritmos naturales del desierto. Despertar con el sol, descansar durante las horas más calurosas del mediodía y disfrutar de las noches estrelladas que parecían extenderse infinitamente sobre nuestras cabezas.
Amara se convirtió en mi guía para entender este mundo completamente diferente. Me enseñó a identificar las plantas comestibles, a leer las señales del clima en el comportamiento de los animales y a encontrar agua en lugares donde yo solo veía arena y rocas. El desierto no es vacío, me explicó una mañana mientras caminábamos lejos del campamento. Está lleno de vida, pero hay que saber mirar. Se arrodilló junto a lo que para mí era solo otra planta espinosa y sacó un cuchillo pequeño de su cinturón. Con movimientos precisos, hizo un corte en la base del tallo. «Prueba esto», me dijo, ofreciéndome una gota del líquido que brotó de la planta. Era dulce, refrescante, completamente inesperado. «Las plantas del desierto han aprendido a sobrevivir con muy poca agua», continuó. «Cada una tiene sus propios secretos. Esta almacena azúcares naturales que le dan energía durante las sequías más largas. ¿Cómo aprendiste todo esto?» «Mi abuelo me enseñó, y a él se lo enseñó su abuelo. Es conocimiento que ha pasado de generación en generación». «Pero dijiste que estudiaste en la universidad». «Sí, y fue interesante ver cómo la ciencia moderna confirmaba muchas de las cosas que mi familia sabía desde hace siglos, pero también encontré que había muchas cosas que los libros no podían enseñar». Nos sentamos en la sombra de una formación rocosa y Amara sacó una cantimplora de agua. Bebimos en silencio por un momento, observando el paisaje que se extendía ante nosotros. «¿Extrañas tu vida anterior?», me preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa porque había estado pensando exactamente en eso. «Es extraño», respondí lentamente. «Pensé que sí, pero cada día que pasa aquí me doy cuenta de que tal vez lo que extraño no era mi vida, sino la idea de mi vida». «¿Qué quieres decir?». Diego y yo teníamos todo planeado. La casa, la carrera, los hijos, las vacaciones anuales a la playa. Era como una lista de cosas que se suponía que debíamos querer. Pero ahora que estoy aquí, me pregunto si realmente yo quería todo eso, o si simplemente era lo que se esperaba de mí. Amara asintió lentamente. «En la ciudad es fácil perderse en lo que otros piensan que deberías ser. ¿Tú nunca te sientes solo aquí? ¿Sin todas las comodidades modernas? ¿Solo?», se rió suavemente. «Camila, nunca he tenido conexiones tan profundas con las personas como las que tengo aquí. Conocemos las historias de cada familia que viaja con nosotros. Compartimos nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Cuando alguien necesita ayuda, todos responden. No hay competencia constante, no hay prisa por llegar a ningún lugar. Pero ¿y el amor? ¿La pareja?». La pregunta salió más directa de lo que había pretendido y sentí mis mejillas enrojecer. Amara me miró con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. «El amor verdadero es raro, sin importar dónde vivas», dijo finalmente. «Pero cuando aparece lo reconoces inmediatamente. Es como encontrar agua después de días de sed». Algo en su tono de voz hizo que mi corazón se acelerara. «¿Has estado enamorado antes?». «Una vez, o al menos pensé que lo estaba». «¿Qué pasó?». «Era una mujer de la ciudad. La conocí cuando estudiaba en Hermosillo. Inteligente, hermosa, ambiciosa. Me pidió que me quedara allí con ella». «¿Y no lo hiciste?». «Estuve tentado, muy tentado. Pero cuando llegó el momento de decidir, me di cuenta de que ella estaba enamorada de la idea de cambiarme, de hacerme más civilizado. No me amaba por quien realmente era». «¿La extrañas?». «Extraño la idea de ella, pero ahora sé que no era amor real. El amor real acepta, no trata de cambiar». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Diego siempre había tenido comentarios sobre mis decisiones. Mi ropa era demasiado colorida, mis ideas arquitectónicas demasiado creativas, mi familia demasiado sencilla. Había pasado 3 años tratando de ser la mujer que él quería, sin darme cuenta de que estaba perdiendo partes de mí misma en el proceso. «¿Dónde estás viendo esta historia? Me gustaría saber desde qué ciudad me acompañas». Esa noche, la comunidad se reunió alrededor de una fogata como lo hacían cada noche. Yaretsi preparó una cena deliciosa con ingredientes que había recolectado durante el día, y todos compartimos historias, mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo despejado. Don Aurelio, el hombre mayor del grupo, tocaba una guitarra pequeña y cantaba canciones tradicionales que había aprendido de su padre. Su esposa, doña Carmen, me enseñó a tejer usando fibras de plantas del desierto. «Tienes manos hábiles», me dijo, observando mi trabajo. «Se nota que eres creativa». «Era arquitecta», respondí,
O bueno, soy arquitecta. ¿Por qué hablas en pasado?, preguntó Miguel, el esposo de Yaretsi. Porque no sé si voy a regresar a esa vida. El silencio se extendió alrededor del fuego. Todos me miraron con expresiones de comprensión y apoyo. A veces la vida nos pone en situaciones terribles para mostrarnos caminos que nunca habríamos considerado, dijo doña Carmen sabiamente. Mi primer esposo murió cuando yo tenía 25 años. Pensé que mi vida había terminado, pero ese dolor me llevó a conocer a Aurelio y a una felicidad que nunca imaginé posible. ¿Cómo sabes cuándo es tiempo de tomar un camino diferente?, pregunté. Cuando el camino que estás siguiendo ya no se siente como tuyo, respondió Amara, que había estado silencioso hasta ese momento. Después de que todos se fueron a dormir, Amara y yo nos quedamos junto al fuego que se extinguía lentamente. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo. Por supuesto. ¿Realmente amabas a Diego o estabas enamorada de la seguridad que representaba? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago, pero no por ser cruel, sino por ser tan precisa. Yo no lo sé, pensé que lo amaba, pero ahora, después de todo lo que pasó, me doy cuenta de que tal vez lo que amaba era la idea de tener una vida normal y estable. Diego era guapo, inteligente, venía de una buena familia. En el papel era perfecto. ¿Y cómo te hacía sentir?, pensé cuidadosamente antes de responder. Segura, pero también pequeña. Siempre tenía la sensación de que tenía que ser menos de lo que era para que él se sintiera más. ¿Eso tiene sentido? Perfecto sentido. Los hombres inseguros necesitan que las mujeres fuertes se hagan pequeñas para sentirse grandes. ¿Y tú? ¿Cómo haces sentir a una mujer? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Amara me miró directamente, y en sus ojos vi algo que me hizo temblar. Trato de hacer que se sienta como la versión más auténtica de sí misma, libre de ser exactamente quien es, sin disculpas ni modificaciones. Incluso si es complicada, especialmente si es complicada. El aire entre nosotros se cargó de electricidad. Me di cuenta de que había estado inclinándome hacia él sin ser consciente de ello, y él había hecho lo mismo. Camila, comenzó a decir. Sí, hay algo que necesito decirte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué? Desde el momento en que te vi en el desierto, incluso cuando pensé que podrías no sobrevivir, supe que eras diferente. Supe que habías llegado a mi vida por una razón. Amara, sé que acabas de salir de una relación terrible. Sé que tu mundo entero acaba de cambiar. No quiero presionarte ni aprovecharme de tu vulnerabilidad. Pero también sé que lo que siento por ti no es compasión o lástima. Es algo mucho más profundo y real de lo que he sentido nunca. Mi respiración se volvió irregular. Yo también siento algo, susurré. Y me asusta. ¿Por qué te asusta? Porque es muy diferente a todo lo que he conocido antes. Porque eres muy diferente. ¿Diferente es malo? Diferente es perfecto. Nos miramos en silencio por un momento que se sintió eterno. Las llamas del fuego proyectaban sombras danzantes sobre su rostro, haciéndolo verse aún más misterioso y hermoso. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Solo sé que por primera vez en mucho tiempo me siento viva de verdad. Amara extendió su mano hacia mí, y cuando la tomé, sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Entonces exploremos esta sensación, me dijo. Paso a paso, sin prisas, sin expectativas. ¿Y si al final no funciona? Si soy demasiado diferente, demasiado acostumbrada a la vida de la ciudad, entonces al menos habremos sido honestos sobre lo que sentimos. Esa noche me fui a dormir con su mano todavía en la mía, sabiendo que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Y por primera vez desde que Diego me había traicionado, me sentí genuinamente esperanzada sobre el futuro. Una semana después de nuestra conversación junto al fuego, mi teléfono finalmente captó señal cuando Amara y yo subimos a una colina alta para recolectar una hierba medicinal que solo crecía en las alturas. El dispositivo cobró vida con una avalancha de mensajes y llamadas perdidas que me golpearon como una bofetada de realidad. 32 llamadas perdidas de mi hermana Clara, 15 de mi madre, 8 de mi padre, docenas de mensajes de texto cada vez más desesperados. ¿Dónde estás? Diego dice que no sabe nada de ti desde el viernes. Mamá está histérica. Vamos a llamar a la policía. Por favor, contesta. Mi sangre se heló. Diego les había mentido, por supuesto que les había mentido. ¿Qué pasa?, preguntó Amara notando mi expresión.
Mi familia piensa que desaparecí. Diego les dijo que no sabe dónde estoy. Las palabras salieron de mi boca con amargura. Incluso después de todo lo que me había hecho, seguía sorprendiéndome la profundidad de su crueldad. Tienes que llamarlos, dijo Amara inmediatamente. Marqué el número de Clara con manos temblorosas. Respondió antes del primer timbre. ¿Camila? Dios mío, Camila. Clara, estoy bien. ¿Dónde carajo estás? Llevamos una semana buscándote por todas partes. Diego dijo que tuvieron una pelea y que te fuiste caminando, pero que no tenía idea de dónde habías ido. Mamá no ha dormido. Papá ya puso la denuncia en la policía. Clara, escúchame. Estoy bien, estoy segura. ¿Dónde estás? Miré a Amara, luego al paisaje del desierto que se extendía a nuestro alrededor. ¿Cómo podía explicar todo esto? Es complicado, pero estoy bien, te lo prometo. ¿Complicado cómo? Camila, dime dónde estás para que vayamos por ti. No estoy lista para regresar todavía. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿Qué quieres decir con que no estás lista? ¿Estás con alguien? ¿Estás segura? ¿Alguien te está lastimando? No, Clara, nadie me está lastimando. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, estoy empezando a sanar. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Diego me abandonó en el desierto, Clara. Literalmente, me dejó ahí para que muriera. Otra pausa larga. Cuando Clara habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. ¿Qué dijiste? Le conté todo. La traición, el abandono, cómo Amara me había encontrado. Mientras hablaba, podía escuchar a Clara respirando cada vez más fuerte. Ese hijo de puta, murmuró finalmente. Ese maldito hijo de puta. Clara, ¿dónde está él ahora? No lo sé, no me importa. A mí sí me importa, voy a matarlo. Clara, no hagas nada, por favor. ¿Cómo puedes pedirme eso? Intentó asesinarte, porque ya no es parte de mi vida y porque he encontrado algo mejor. ¿Qué quieres decir? Miré a Amara, que había mantenido una distancia respetuosa, pero estaba claramente preocupado por mi estado emocional. He encontrado perspectiva y tal vez algo más. Camila, me estás asustando. Suenas muy diferente. Estoy diferente, estoy mejor. ¿Dónde estás exactamente? Voy a ir por ti. Estoy en un lugar donde estoy aprendiendo quién soy realmente, y no estoy lista para dejarlo todavía. La conversación continuó por 20 minutos más, con Clara alternando entre alivio por saber que estaba viva y frustración por no poder entender mi situación. Finalmente, prometí llamar todos los días y mantenerlos informados, pero dejé claro que necesitaba más tiempo. Cuando colgué me sentía emocionalmente agotada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Amara suavemente. ¿Culpable, confundida, enojada? Hice una pausa, pero también libre. ¿Libre? Por primera vez en mi vida, estoy tomando una decisión basada en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan de mí. Amara sonrió. Ese es el primer paso hacia la verdadera felicidad. Esa tarde, mientras regresábamos al campamento, me di cuenta de que hablar con mi familia había aclarado algo importante en mi mente. No era solo que no estuviera lista para regresar a mi vida anterior, era que estaba empezando a visualizar una vida completamente diferente. Una vida que incluía a Amara. El pensamiento me aterró y me emocionó al mismo tiempo. Esa noche, después de la cena comunitaria, Amara me pidió que caminara con él. Hay algo que quiero mostrarte, me dijo. Nos alejamos del campamento bajo la luz de la luna llena, caminando por un sendero que serpenteaba entre las rocas. Después de unos 20 minutos, llegamos a un claro circular rodeado de formaciones rocosas que se alzaban como catedrales naturales hacia el cielo estrellado. Este es mi lugar especial, me dijo. Vengo aquí cuando necesito pensar, cuando necesito claridad. Era absolutamente mágico. El silencio era completo, excepto por el sonido suave del viento entre las rocas, y las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto en la ciudad. Es perfecto, susurré. Quería traerte aquí porque necesito decirte algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Escuché tu conversación telefónica hoy. No intencionalmente, pero las voces se llevan en el desierto. Oh, me sonrojé preguntándome qué había escuchado exactamente. Sé que mencionaste que habías encontrado algo mejor. ¿Te refieres a esta vida? Oh, me refería a ti, respondí honestamente. La expresión en su rostro se transformó completamente. Camila, sé que suena loco. Hace 2 semanas ni siquiera sabía que existías, pero lo que siento por ti es más real que cualquier cosa que haya sentido antes.
Amara se acercó a mí lentamente. ¿Estás segura de que no es solo gratitud o una reacción al trauma? ¿Crees que no me he preguntado eso mismo 1000 veces? Me reí suavemente. Amara, cuando Diego me tocaba, incluso cuando me besaba, siempre había una parte de mí que se mantenía distante, protegida. Contigo, esa parte desaparece completamente. ¿Y eso no te asusta? Me aterroriza, pero también me hace sentir más viva de lo que me he sentido jamás. Amara extendió su mano hacia mi rostro, acariciando mi mejilla con una ternura que me hizo temblar. Camila, no quiero ser un refugio temporal para ti. Si vamos a explorar esto, necesito saber que es real. ¿Cómo podemos saberlo? Siendo completamente honestos el uno con el otro, sin filtros, sin pretensiones. Está bien, respiré profundamente. Honestidad total. Estoy enamorado de ti, dijo sin vacilación. Profunda, completamente, irrevocablemente enamorado. Y no es solo porque eres hermosa, aunque lo eres. Es por tu fuerza, tu inteligencia, la manera en que has abrazado esta vida tan diferente sin quejarte. Es por cómo juegas con los niños de la comunidad, cómo ayudas a doña Carmen sin que nadie te lo pida, cómo miras las estrellas como si fuera la primera vez que las ves. Mi respiración se volvió irregular. Amara, pero también necesitas saber que si eliges quedarte conmigo, eliges una vida muy diferente a todo lo que has conocido. No hay garantías de seguridad económica, no hay planes de carrera tradicionales, no hay casa en los suburbios con cerca blanca. ¿Y qué hay en cambio? Hay libertad, hay propósito, hay una comunidad que te amará como familia, y hay un hombre que te adorará cada día de su vida. Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Sabes qué me di cuenta hoy cuando hablé con mi hermana? Que cuando describía mi vida anterior, sonaba como si estuviera hablando de la vida de otra persona, como si hubiera estado viviendo un papel que me habían asignado, no mi propia vida. Y ahora siento que finalmente estoy despertando. Amara me tomó en sus brazos, y cuando nuestros labios se encontraron, fue como si el universo entero se alineara. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero rápidamente se profundizó hasta convertirse en algo que expresaba todo lo que las palabras no podían comunicar. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos temblando. Si alguna vez viviste algo así, déjame en los comentarios desde qué país me escuchas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi frente apoyada contra la suya. Ahora vivimos un día a la vez y vemos hacia dónde nos lleva esto. ¿Y si mi familia no lo entiende? ¿Si piensan que estoy loca? ¿Importa lo que piensen si tú eres feliz? La pregunta era simple, pero la respuesta cambiaría todo. No, dije finalmente, no importa. Entonces estamos listos para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Amara sonrió, esa sonrisa que había llegado a amar más que nada en el mundo. Mañana te voy a enseñar a montar a caballo, y después vamos a hablar sobre el futuro. Esa noche me dormí en sus brazos bajo las estrellas, sabiendo que había encontrado mi hogar verdadero en el lugar más inesperado posible. Y por primera vez en mi vida, el futuro se sentía como una aventura en lugar de una obligación. 2 meses habían pasado desde aquella noche mágica bajo las estrellas. 2 meses en los que había aprendido a montar a caballo, a leer el clima del desierto, a cocinar con ingredientes que antes ni siquiera sabía que existían. 2 meses en los que me había enamorado profundamente no solo de Amara, sino de toda una forma de vida que jamás imaginé posible. Mi familia había aceptado gradualmente mi decisión, aunque no sin resistencia. Clara me visitó una vez, manejando 3 horas hasta el punto de encuentro que habíamos acordado en una pequeña ciudad cercana. La conversación fue difícil, llena de lágrimas y preocupaciones, pero al final me abrazó y me dijo que si yo era feliz, ella aprendería a apoyarme. Mis padres tardaron más en entender, pero gradualmente comenzaron a notar algo en mi voz durante nuestras llamadas telefónicas semanales. Una paz que nunca había tenido antes, una certeza que no había existido ni siquiera durante mis años con Diego. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Debería haber sabido que el pasado vendría a buscarme. Era una mañana particularmente hermosa cuando vi la polvareda en el horizonte. Estaba ayudando a Yaretsi a ordeñar las cabras cuando el sonido de motores se hizo audible en la distancia. ¿Esperamos visitas?, pregunté. Yaretsi frunció el ceño. No, y por el ruido son varios vehículos. Amara apareció a nuestro lado, su expresión seria.
Ya había visto la polvareda y había reconocido las señales de problemas. «Lleva a los niños a las tiendas», le dijo a su hermana, «y prepara las cosas por si necesitamos movernos rápidamente». «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía la respuesta. «No estoy seguro, pero en 30 años viviendo en el desierto, he aprendido que cuando llegan visitas inesperadas en múltiples vehículos, rara vez traen buenas noticias». Los motores se acercaron más, y finalmente pudimos distinguir 3 camionetas levantando una nube masiva de polvo. Se detuvieron a unos 50 metros del campamento y varias figuras bajaron de los vehículos. Mi corazón se detuvo cuando reconocí a una de ellas, Diego. Pero no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres que no reconocí, vestidos con trajes que parecían completamente fuera de lugar en el desierto, y una mujer rubia que inmediatamente supe que era Andrea, la mujer por la que me había abandonado. «¡Camila!», gritó Diego caminando hacia nosotros con una confianza que me enfureció instantáneamente. «Gracias a Dios te encontramos». Amara se colocó sutilmente entre Diego y yo, y pude sentir la tensión irradiando de su cuerpo como ondas de calor. «¿Qué haces aquí, Diego?», pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. «Vine a llevarte a casa, obviamente. Tu familia está preocupada. Has estado desaparecida por meses». «No he estado desaparecida, he estado eligiendo mi vida». Diego miró a Amara con una expresión de desprecio que me hizo hervir la sangre. «¿Este es el tipo que te ha estado lavando el cerebro? ¿El vagabundo del desierto?». «Ten cuidado con tus palabras», dijo Amara con una voz peligrosamente calmada. «¿O qué?». Diego se rió. «¿Vas a hacer qué exactamente, Tarzán?». Uno de los hombres trajeados se adelantó. «Señorita Camila, soy el licenciado Martínez. Su familia me contrató para localizarla y asegurarme de que esté bien. Estoy perfectamente bien. Su familia tiene preocupaciones legítimas sobre su estado mental y las circunstancias de su estadía aquí». «¿Mi estado mental?». La indignación me invadió completamente. «Mi estado mental nunca ha estado mejor». «Camila», interrumpió Diego, usando ese tono condescendiente que tan bien recordaba, «sé que estás enojada conmigo. Tienes derecho a estarlo. Cometí errores terribles». «¿Errores?». La palabra salió de mi boca como una bala. ¿Abandonarme en el desierto para que muriera es un error? Fue un momento de pánico. No estaba pensando claramente. Andrea y yo, bueno, terminamos. Me di cuenta de que había tomado la decisión equivocada. Miré a Andrea, que parecía incómoda pero determinada. ¿Terminaron? Resultó que no éramos tan compatibles como pensábamos, dijo Diego con una sonrisa que pretendía ser encantadora. Y me di cuenta de que te amo, Camila. Siempre te he amado. La risa que salió de mí fue áspera y llena de incredulidad. ¿En serio? ¿Esa es tu estrategia? ¿Venir aquí después de intentar asesinarme y decirme que me amas? No fue intento de asesinato, fue un error de juicio muy grave. Un error de juicio que casi me cuesta la vida. Amara habló por primera vez desde que habían llegado. «Creo que es hora de que se vayan». Diego se dirigió a él con veneno en la voz. «No te estoy hablando a ti, indio. Esta es una conversación entre mi prometida y yo». «Exprometida», corregí inmediatamente. «Y yo no soy indio», dijo Amara con una calma que era más intimidante que cualquier grito. «Pero si lo fuera, sería un honor». El segundo hombre trajeado se acercó más. «Señorita, tenemos órdenes judiciales que nos permiten asegurar su bienestar. Su familia alega que puede estar siendo retenida en contra de su voluntad». «¿Órdenes judiciales?». Mi voz subió una octava. «¿Diego convenció a mi familia de que estoy siendo secuestrada?». «No fue difícil», dijo Diego con una sonrisa cruel. «Una mujer educada, con carrera, que de repente desaparece para vivir como primitiva en el desierto con un extraño. Cualquier familia estaría preocupada. Esta mujer educada está tomando sus propias decisiones», dije entre dientes. «¿Decisiones racionales?», preguntó el licenciado. «¿Ha considerado las implicaciones de abandonar su carrera, su futuro, su seguridad financiera?». «¿Saben qué?», dije, mi voz volviéndose más fuerte. «Voy a llamar a mi familia ahora mismo, delante de todos ustedes». Saqué mi teléfono y marqué el número de Clara. Respondió inmediatamente. «Clara, autorizaste que vinieran abogados a rescatarme». «Camila, estamos preocupados». «¿Autorizaste que Diego viniera con ellos?». Silencio. Luego, «¿Diego está ahí?». «Sí, Diego está aquí, con su examante y 2 abogados, diciéndome que vienes a salvarme de mi propia vida». «Camila, él vino a nosotros».
Dijo que sabía dónde estabas, que había cometido un error terrible, que quería arreglar las cosas, y ustedes le creyeron, al hombre que me abandonó en el desierto para morir. Él dijo que había exagerado esa parte de la historia, que había sido solo una pelea. La traición que sentí en ese momento era casi tan dolorosa como la original de Diego. Mi propia familia había sido manipulada para que creyeran que yo necesitaba ser rescatada de la vida que había elegido. Clara, escúchame muy cuidadosamente. Estoy bien, estoy feliz. Estoy enamorada de un hombre increíble que me trata como una reina. Y si envían a más abogados o si permiten que Diego se acerque a mí de nuevo, los voy a demandar por acoso. Camila, no, esto se acaba ahora. O confían en mí para tomar mis propias decisiones, o perdemos contacto completamente. Ustedes eligen. Colgué y miré a Diego directamente. Ya escuchaste. Mi familia ya no está respaldando tu pequeña misión de rescate. Esto no termina aquí, dijo Diego, su máscara de arrepentimiento cayendo por completo. No voy a dejar que un salvaje del desierto se quede con lo que es mío. Nunca fui tuya, respondí, y él es más hombre en un dedo meñique de lo que tú serás jamás. Ya veremos, murmuró Diego, dirigiéndose hacia las camionetas. Pero Andrea se quedó atrás por un momento. ¿Realmente eres feliz?, me preguntó en voz baja. La miré, esta mujer por la que había perdido mi vida anterior, y sentí nada, ni anger, ni celos, ni dolor, solo pena por ella. Más feliz de lo que he sido jamás. Incluso viviendo así, sin comodidades, sin futuro asegurado, especialmente viviendo así. Andrea asintió lentamente. Entonces tienes suerte. Yo pensé que Diego me daría seguridad, pero resultó ser exactamente lo que tú dijiste que era. Un cobarde que solo piensa en sí mismo. ¿Por qué viniste con él entonces? Porque esperaba que si te convenía de regresar me dejaría en paz. Ha estado acosándome desde que lo dejé. La ironía era casi cómica. Todos éramos víctimas de la manipulación de Diego de alguna manera. Ten cuidado con él, le advertí. Es más peligroso de lo que parece. Después de que se fueron, Amara me abrazó fuertemente. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Estoy libre. ¿Y tu familia? Mi familia tendrá que aceptar que ya no soy la niña que toma decisiones basadas en sus miedos. Pero esa noche, mientras estaba acostada en los brazos de Amara, no pude evitar sentir que esto era solo el comienzo. Diego no se rendiría tan fácilmente, y la próxima vez vendría preparado para luchar sucio. Mi intuición sobre Diego resultó ser devastadoramente correcta. 3 semanas después de su primera visita, regresó con refuerzos. Esta vez no vinieron solo abogados, trajeron autoridades locales, trabajadores sociales y lo que parecía ser una pequeña expedición destinada a documentar las condiciones de vida inadecuadas en las que supuestamente me encontraba. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido abandonada en el desierto 5 meses atrás. Ya no era la arquitecta insegura que había pasado años tratando de encajar en un molde que nunca había sido hecho para ella. Señorita Rodríguez, dijo la trabajadora social, una mujer de mediana edad, con una expresión perpetuamente preocupada. Hemos recibido informes de que puede estar viviendo en condiciones precarias, posiblemente bajo coacción. Miré alrededor del campamento que se había convertido en mi hogar. Las tiendas coloridas, brillando bajo el sol de la mañana, los niños jugando mientras sus madres preparaban el desayuno, el sonido de las cabras y ovejas pastando tranquilamente, doña Carmen tejiendo mientras cantaba una canción tradicional. ¿Qué ve usted aquí que le parece precario?, pregunté. Bueno, la falta de instalaciones sanitarias modernas, electricidad confiable, acceso a servicios médicos. ¿Sabe qué tenía en mi vida anterior?, la interrumpí. Un apartamento de lujo que me costaba el 70% de mi salario. Un trabajo que me estresaba tanto que necesitaba pastillas para dormir. Un prometido que me hizo sentir inadecuada durante 3 años y que finalmente intentó matarme. ¿Eso le parece mejor? Diego se adelantó, claramente frustrado por la dirección que estaba tomando la conversación. Camila, sé razonable. No puedes vivir como gitana para siempre. ¿Qué pasa con tus hijos futuros? ¿Los vas a criar sin educación, sin oportunidades? Los niños aquí, dije señalando hacia los pequeños que jugaban cerca, hablan 3 idiomas, conocen más sobre astronomía que la mayoría de los universitarios, pueden navegar por el desierto usando solo las estrellas y entienden ecosistemas complejos de maneras que los libros de texto nunca podrían enseñar.
¿Eso te parece falta de educación? Amara apareció a mi lado cargando un pequeño portafolio que no había visto antes. Creo que hay algo que deberían saber, dijo dirigiéndose a las autoridades. Camila no solo está viviendo aquí, está contribuyendo de maneras que probablemente no imaginan. Abrió el portafolio y sacó varios dibujos arquitectónicos detallados. Durante los últimos 2 meses, ha estado diseñando un sistema de recolección de agua de lluvia para las comunidades nómadas de toda la región. Su diseño podría revolucionar la manera en que las comunidades del desierto manejan los recursos hídricos. Mi corazón se aceleró. Sabía que había estado trabajando en los diseños, pero no sabía que Amara los había estado documentando tan cuidadosamente. Además, continuó sacando más documentos. Ha desarrollado planos para estructuras temporales que son tanto culturalmente apropiadas como ambientalmente sostenibles. 3 universidades ya han expresado interés en sus investigaciones. ¿Universidades?, pregunté sorprendida. La Universidad de Arizona, la UNAM y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Resulta que cuando combinas arquitectura moderna con conocimientos tradicionales del desierto, obtienes innovaciones que el mundo académico encuentra fascinantes. Diego parecía estar luchando por encontrar palabras. Eso está muy bien, pero no es una carrera real, no es estable. ¿No es estable? Amara sonrió. El Instituto Tecnológico le ha ofrecido una posición como investigadora principal en su nuevo departamento de arquitectura sostenible del desierto, con un salario que probablemente es 3 veces lo que ganaba en su trabajo anterior. La trabajadora social miró los documentos con creciente interés. ¿Podríamos ver estos diseños? Durante la siguiente hora, expliqué mis proyectos a las autoridades, cómo había adaptado técnicas arquitectónicas modernas para crear estructuras que trabajaran con el desierto en lugar de contra él, cómo había aprendido de las comunidades nómadas para desarrollar sistemas que eran tanto innovadores como respetuosos de las tradiciones milenarias. Esto es trabajo de nivel doctoral, murmuró uno de los funcionarios. Es trabajo nacido de la pasión, corregí. Cuando amas lo que haces y tienes la libertad de explorarlo sin restricciones corporativas, puedes crear cosas que nunca imaginaste posibles. Diego se veía cada vez más desesperado. ¿Pero qué pasa conmigo, con nosotros? ¿Simplemente vas a tirar 3 años por la ventana? La pregunta me golpeó con una claridad súbita y total. Diego, dije, mi voz completamente calmada, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que durante esos 3 años, nunca una sola vez me preguntaste qué me hacía realmente feliz. Nunca te interesaste en mis sueños más profundos. Nunca me viste como algo más que un accesorio para tu propia visión de éxito. Eso no es cierto. ¿Cuál era mi color favorito, Diego? ¿Qué? Mi color favorito. Estuvimos juntos 3 años. ¿Cuál era mi color favorito? Él abrió la boca, luego la cerró. No sabía. Es el anaranjado del amanecer del desierto, continué. Amara lo supo después de una semana de conocerme, porque me vio observar cada amanecer con una sonrisa en el rostro. ¿Cuál era mi sueño de niña sobre la arquitectura? Otra pausa vacía. Quería diseñar casas que sintieran como hogares verdaderos, no solo estructuras impresionantes. Quería crear espacios donde las familias pudieran crecer y ser felices. Amara me ayudó a realizar ese sueño en formas que nunca imaginé. La trabajadora social había estado escuchando todo esto con creciente comprensión. Señorita Rodríguez, dijo finalmente, creo que es claro que está aquí por su propia voluntad y que está prosperando. No veo razón para intervención adicional. Diego hizo un último intento desesperado. ¿Pero qué pasa cuando te canses de todo esto? Cuando quieras estabilidad real, una casa de verdad, hijos en escuelas apropiadas? Miré a Amara, luego de vuelta a Diego. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón en una cosa. Quiero esas cosas. Quiero una casa de verdad, quiero hijos, quiero estabilidad. Por un momento, Diego se veía esperanzado. Pero quiero construir esa casa con mis propias manos, usando técnicas que honren tanto la innovación como la tradición. Quiero tener hijos que crezcan conociendo 2 mundos y valorando ambos. Y quiero la estabilidad que viene de estar con un hombre que me ama por quien soy, no por quien él quiere que sea. Me volví hacia Amara y tomé su mano. Quiero todo eso contigo. Sus ojos se iluminaron con una felicidad tan pura que me quitó el aliento. ¿Es una propuesta?, preguntó con una sonrisa traviesa. Me reí, sintiendo una alegría que borboteaba desde lo más profundo de mi ser.
si la aceptas, señor del desierto. Con una condición, dijo, sacando algo de su bolsillo. Era un anillo, pero no como cualquier anillo que hubiera visto antes. Estaba hecho de plata trabajada a mano, con intrincados patrones que parecían capturar el movimiento del viento del desierto, y en el centro había una piedra que brillaba con todos los colores del amanecer. Lo hice yo mismo, dijo deslizándolo en mi dedo, con plata que encontré en las montañas y una piedra que ha estado en mi familia por generaciones. ¿Cuál es la condición?, susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Que me prometas que nunca dejarás de ser exactamente quien eres en este momento. Fuerte, independiente, brillante, hermosa y completamente, absolutamente libre. Te lo prometo, dije, y cuando nos besamos sentí como si hubiera nacido de nuevo. Diego y su entourage se fueron sin más palabras. Las autoridades se fueron satisfechas de que estaba bien cuidada. Y esa noche, toda la comunidad celebró nuestro compromiso con música, baile y una fiesta que duró hasta el amanecer. 6 meses después, me casé con Amara en una ceremonia que combinaba tradiciones de su pueblo con elementos que habíamos creado juntos. Mi familia vino, y aunque al principio se sintieron fuera de lugar, para el final de la ceremonia estaban llorando de felicidad al ver cuán genuinamente radiante era. Clara me llevó aparte antes de irse. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y siempre decías que querías una vida de aventuras? Sí. Nunca pensé que te referías a esto, pero mirándote ahora, creo que encontraste exactamente lo que estabas buscando. Ahora, 2 años después, divido mi tiempo entre el desierto y la ciudad. Enseño en el Instituto Tecnológico por las mañanas y regreso a casa con Amara y nuestro bebé de 6 meses por las tardes. Hemos construido una casa hermosa que es completamente sostenible y perfectamente integrada al paisaje del desierto. Mis diseños han sido publicados en revistas internacionales y tengo una lista de espera de 1 año para proyectos de consultoría. Pero lo más importante es que cada mañana despierto sintiendo gratitud por la vida que casi pierdo y por el amor que nunca esperé encontrar. Si me hubieras dicho hace 3 años que mi mayor felicidad vendría de ser abandonada en el desierto, me habría reído. Pero ahora entiendo que a veces tenemos que perdernos completamente para poder encontrarnos realmente. Y a veces, lo que parece el final del mundo es en realidad el comienzo de la vida que siempre debimos vivir. Diego nunca volvió a molestarme. Escuché que eventualmente se mudó a otra ciudad, pero honestamente ya no me importa lo que haga con su vida, porque yo estoy demasiado ocupada viviendo la mía. Una vida que es exactamente lo que elegí que fuera. Una vida que es perfectamente, completamente mía.